Fidelio. Maté a un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces, siempre lo llevo dentro de mí. Armin Meiwes nació en la ciudad alemana de Essen el 1 de diciembre de 1961. Tuvo una infancia feliz, rodeado de su familia en una casa de campo. A los 8 años, todo su mundo empezó a derrumbarse cuando su padre abandonó a la familia. Más tarde harían lo mismo sus hermanastros mayores y nunca más los volvería a ver. Únicamente le quedaba su estricta madre. Se sentía tan solo que creó un amigo imaginario llamado Frankie, con el que compartía sus pensamientos. Se obsesionó con el cuento de Hansel y Gretel en la parte en que la bruja engordaba a los niños para comérselos. Le contaba a su amigo imaginario que el mayor vínculo que podría crear con una persona era devorándola, ya que ésta pasaría a formar parte de él. Cuando llegó a la adolescencia, descubrió que era homosexual y empezó a tener deseos carnales hacia otros chicos, incluso hacia su amigo imaginario. Con la mayoría de edad ingresó en el ejército, donde permaneció por 10 años. Desarrolló una carrera militar impecable, que le permitió dejar de lado sus oscuras ideas y deseos. No obstante, dejó ese trabajo para cuidar a su madre medio inválida. Al morir esta, se siente definitivamente solo, pero liberado. Despierta al monstruo que lleva en su interior y empieza a buscar información sobre el canibalismo y a personas interesadas en ese insano mundo. Sus conocimientos de informática le permitieron acceder a foros ocultos en la red, en donde podría hablar sin tapujos de sus deseos sexuales y caníbales. Buscaba a jóvenes dispuestos a tener relaciones sexuales y ser devorados. Sorprendentemente, sus anuncios tuvieron respuesta. El primero fue un cocinero que se ofreció a él, indicándole que podría presentarle a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Durante la cita el cocinero tuvo dudas y Armin lo dejó marchar. La ceremonia solo tenía sentido si la víctima estaba plenamente de acuerdo, para que de esta manera la persona devorada pasase a formar parte de Armin. En el foro del chat conoció a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín. La violencia y la tortura formaban parte de sus protocolos sexuales, siendo sus máximas fantasías la amputación de sus partes íntimas y el hecho de ser devorado. Se citaron primero durante un fin de semana en la granja de Armin, en Rotemburgo, para conocerse, tener relaciones y llevar a cabo la fantasía de Brandes. Brandes veía que Armin no sería capaz de hacerlo y pidió que le llevase de vuelta a la estación de trenes para regresar a Berlín. De camino a la estación, Armin se lo pensó mejor y le pidió una oportunidad. Daría el paso en cortarle su miembro, cocinarlo y después de la ingesta, asesinarlo para devorarlo. De regreso a la granja, se dirigieron a una habitación preparada para llevar a cabo el ritual y Armin encendió la cámara que tenía preparada. En esas grabaciones, que también fueron utilizadas en el juicio, puede observarse cómo Armin explicaba a Brandes su dura infancia, hablándole también de su amigo imaginario Frankie. Incluso se ve como Brandes da un beso a Armin en su frente, apenándose de la historia que le estaba contando. Todo esto mientras Brandes iba desnudándose en el cuarto donde se iba a producir la amputación y el posterior descuartizamiento de su cuerpo. Tras una orgía de pastillas, sexo y botellas de licor, Brandes quiso que el caníbal le amputase su miembro. Lo colocó en una mesa y dijo: «¡Córtalo! ¡Córtalo de una vez!». Inicialmente, Armin no pudo amputárselo con un cuchillo, así que fue a por una navaja con la que finalmente pudo hacerlo. Brandes dio un grito estremecedor de 1 minuto, mientras la sangre salía a borbotones. Anestesiado y borracho, dejó de sentir dolor a los pocos minutos. El ingeniero parecía disfrutarlo y se le veía feliz, pero estaba desangrándose. Armin recogió el órgano y velozmente se apresuró a cocinarlo, pensando que Brandes se desmayaría en cualquier momento, cosa que no sucedió. Ambos trataron de comerlo sin éxito, ya que no pudieron masticarlo. Brandes quedó decepcionado. A los minutos de aquel macabro ritual culinario, Brandes empezó a notar frío, por lo que Armin decidió prepararle una bañera con agua caliente en el cuarto de abajo. Armin amablemente le ayudó a colocarse en ella. Brandes perdía el conocimiento de manera intermitente y cuando despertaba se alegraba de ver la sangre brotar de su herida y el agua roja.
A las 3 horas, Brandes no tenía fuerzas, así que Armin lo ayudó a subir a la habitación de descuartizamiento. Todo estaba saliendo tal y como ambos lo planearon. Ahora Armin tendría que colocar a Brandes en una mesa para darle el punto final. Inconsciente, pero aún vivo, le rajó la garganta rogando a Dios que le perdonase. Esto ocurrió en la madrugada del 9 al 10 de marzo del año 2001. Una vez muerto, preparó el cuerpo tal y como se hace en una carnicería industrial. Partes de Brandes fueron enterradas en el jardín, otras congeladas para ser comidas más adelante y pasar a formar parte de Armin. La primera vez que probó la carne fue un éxtasis para él. Había cumplido su sueño. Se jactaba de decir en los foros de internet que la carne humana tenía un intenso sabor a cerdo y era más jugosa. Al año siguiente de los hechos, y mientras buscaba nuevas víctimas, fue detenido. Tenía centenares de voluntarios dispuestos a ser devorados. Durante el proceso judicial hubo dudas legales sobre el tipo de delito cometido, ya que la víctima dio el pleno consentimiento para que Armin lo matase y lo devorase. Lo que estaba claro es que los informes periciales de los psiquiatras forenses confirmaban que Armin no estaba loco cuando cometió el crimen. Finalmente, en el año 2006, Armin fue condenado a cadena perpetua. Pero si piensas que este asesino siempre está en la cárcel, te equivocas. Le permiten dar paseos fuera de ella, y más pronto que tarde será liberado por buen comportamiento. Tenga cuidado. Ahora, usted conoce la verdad.